Alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios. Se encuentra en Josué capítulo 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hoy quiero compartir contigo acerca de la vida de Josué. Como tú conoces o has escuchado hablar, Josué pues era un guerrero. Josué fue llamado por Dios para continuar o cumplir con el propósito de llegar a la tierra prometida. Pero para que esto pudiera suceder era necesario varias cosas que hoy quiero compartir contigo acerca de la vida de Josué. Unos puntos muy importantes en los que tú te vas a dar cuenta que hay cosas que son necesarias para que tú puedas conquistar las batallas que tú enfrentas en tu vida. Primero, Josué fue llamado por Dios. Dios llamó a Josué y le dijo: levántate. Era necesario que Josué estuviera atento a la voz de Dios. Dios vino a la vida de Josué y le dijo: levántate. Después de haberle hablado, él le dio una promesa. ¿Qué promesa era esta? Era que todo lugar que pisare la planta del pie de Josué iba a ser de ellos, iba a ser territorio para ellos. Le dijo: nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas promesas le dieron a Josué la pauta para que él pudiera confiar, para que él pudiera creer y para poder cumplir con este propósito. Pero para poder hacer este trabajo había requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Esforzarse y ser valiente, que fuera cuidadoso en cumplir la ley de Moisés, que él no se apartara de esa ley, que meditara en la palabra de día y de noche, que guardara esa palabra y la llevara a cabo, que fue para que todo lo que él hiciera fuera prosperado. Si él cumplía al pie de la letra la palabra que Dios le había dado por medio de Moisés, él iba a ser prosperado y todo le iba a salir bien. También no debía tener temor y tampoco debía desmayar. Y lo más importante, creer que Jehová iba a estar con él en todo momento. Fíjate bien las cosas que Dios le prometió a Josué. Le dijo varios puntos que Josué escuchó claramente, pero lo más importante de todo esto fue que Josué creyó. Todos sabemos que Dios tiene poder, todos sabemos que Dios cumple sus promesas, pero para que eso suceda tiene que haber un corazón dispuesto, un corazón que quiera estar dispuesto a cumplir o a recibir. Entonces Josué, él creyó. Eso era muy importante en la vida de Josué, creer que Dios estaría con él. Josué tenía características en su vida que a nosotros nos hacen ver que ese fue el éxito de Josué. Josué era una persona que motivaba a los demás al servicio.
Toda la gente que conocía a Josué lo vio como él ayudó a Moisés cuando estaba Moisés vivo, como él iba y peleaba en esas batallas, como él iba y animaba con sus palabras. La gente conocía quién era Josué. Cuando Josué fue llamado y puesto como líder para continuar con esta conquista para llegar a la tierra prometida, la gente no dudó en ayudarlo a que ese propósito se cumpliera. ¿Por qué? Porque podían ver en Josué a un hombre que era un siervo fiel, a un hombre que hacía lo que se le mandaba. Entonces Josué motivaba con sus acciones a que la gente lo ayudara, a que la gente sirviera. Él pues fue un siervo, como te repito, de Moisés. Ellos veían el beneficio que Josué obtenía al caminar de la mano de Dios. Ellos también podían ver que Josué era madrugador. En el libro de Josué, en varios pasajes, nos comenta que él se levantaba muy temprano para ir a la guerra, se levantaba muy temprano para empezar a hacer su trabajo, lo que tenía que hacer, sitiar las ciudades, lo que tuviera que hacer, él se levantaba temprano. Él madrugaba, él también motivaba a la gente que le ayudaba con palabras de fe para que ellos pudieran creer y trabajar y saber que lo que ellos iban a hacer se iba a cumplir, que si Dios les prometía que ellos iban a conquistar una tierra, ellos lo iban a lograr. ¿Por qué? Porque Él les hablaba con palabras de fe. Te voy a leer unos versículos ahí en Josué 10:25. Donde él motiva con sus palabras al pueblo para que crean, para que confíen. Dice: y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Él les dice estas palabras a ellos después de que ellos pudieron conquistar un lugar y pudieron posesionarse de una tierra. Entonces, él les daba palabras de aliento y esto motivaba a la gente que le ayudaba para que ellos continuaran ayudándolo para cumplir con ese propósito de llegar a recibir esa herencia que ya se les había dado. También Josué era una persona que si algo salía mal, a él le dolía. Lo que sucediera, él se preocupaba por el pueblo. Él estaba pendiente de lo que ellos hacían. Todo el tiempo él estaba con un corazón dispuesto a ayudarlos, a alentarlos, pero también se preocupaba por ellos. En una ocasión, cuando hubo el pecado de Acán, en la palabra de Dios nos dice que Josué se puso muy triste, que lloró, que se puso, estaba postrado en tierra delante de la presencia de Dios y lloró, porque él estaba preocupado por lo que podía suceder. Te voy a leer en dónde viene esto. Viene en Josué capítulo 7. En el versículo 6 al 9 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Aquí vemos que había un pecado que se había cometido. Jehová les había mandado que ellos podían tomar ciertas cosas, pero no todo lo podían tomar. Y pues ahí hubo alguien que tuvo la osadía de atreverse a tomar algo y esconderlo. Y era fuera del orden
que Dios había establecido. Por esta causa, ellos habían perdido una batalla, pero Josué estaba preocupado. Josué, él lloró, estaba preocupado, estaba atemorizado de lo que podía suceder, que él lloró delante de la presencia de Dios. Y es que una persona con el corazón de Josué es una persona que ama al prójimo, que se preocupa, que alienta, que está pendiente de ellos. Entonces, lo que nosotros podemos entender o aprender de la vida de Josué es que él fue un hombre llamado por Dios para cumplir una misión, pero él tuvo que ser ejemplo. Dice la Biblia, antes de que Moisés muriera, que Josué fue lleno de sabiduría. Y yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros tengamos sabiduría en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual no va a detenerse en dárnosla, sino que nos la va a dar y abundantemente. Si nosotros queremos conquistar nuestras batallas, si queremos pelear nuestras batallas, las dificultades que se presentan en nuestras vidas, nosotros número uno tenemos que tener la sabiduría de Dios. Tenemos que tener estar dispuestos a hacer todo lo que la palabra de Dios nos manda para que entonces nosotros podamos ser prosperados, para que entonces el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado a tu vida lleguen y tú las puedas ver. Josué pudo recibir esa herencia junto con todo el pueblo de Israel, porque él fue constante. Él pudo haber dicho, bueno, si no se puede, o si tenemos que pelear mucho, o si nos vamos a cansar, o si vamos a sufrir, pues mejor no lo hacemos. O a lo mejor él estaba rodeado de gente que le decía, no lo vamos a lograr. Pero él no tuvo oído para escuchar eso. Al contrario, ¿qué hizo él? Escuchó cada palabra que Dios le dijo. Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ser valiente, tú tienes que soportar, tú tienes que escuchar mi voz, tienes que obedecer mi palabra. Esa era la clave. Ese fue el éxito que tuvo Josué en su vida, que él supo escuchar con sabiduría cuando Dios le decía, vamos a pelear, cuando Dios le decía, hoy vas a hacer esto, él lo hacía en la manera en que Dios le decía. Entonces, la clave del éxito para conquistar nuestras batallas es que nosotros seamos sabios, que nosotros aprendamos a escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y luego llevar a cabo el propósito de Dios creyendo que al final vamos a recibir la recompensa. Entonces yo quiero que tú estés dispuesto a pelear tus batallas, que tú estés dispuesto a pelear esta batalla en la que estamos todos hasta que Cristo venga, que tú estés dispuesto a luchar por conquistar tu batalla. Yo sé que muchas veces nosotros somos pues nuestra vida sufre diferentes complicaciones de la forma que tú quieras. Todos tenemos dificultades, pero yo creo y confío, como la palabra de Dios lo dice, que nosotros no estamos solos, que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, pero que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Así como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Que esta palabra nunca se aparte de tu vida, que esta palabra tú la guardes en tu corazón, que la medites de día y de noche, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que estemos aferrados a Él, aferrados a su palabra, aferrados a su presencia y aferrados en cumplir su palabra con cada propósito que el Señor nos ha mandado en esta tierra. Entonces, si tú quieres cumplir el propósito de Dios, tenemos que tener sabiduría, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a obedecer y tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios, a creer, a no dejar de confiar. Yo creo que el éxito de Josué fue que él le creyó a Dios. Él tomó la decisión. Se necesitaba de un hombre valiente que quisiera cumplir con esa encomienda, y Josué estuvo dispuesto. Si tú y yo estamos dispuestos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado, créeme y estoy segura
que el Señor lo va a cumplir. El Señor te va a dar cada una de las promesas que Él te ha dado, Él las va a cumplir. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender a cumplir cada palabra que en la Biblia está escrita y que el Señor nos ha mandado. Yo te invito para que sigas confiando en Dios, para que sigas trabajando para Él, para que no pierdas la esperanza, para que tú le creas al Señor. Cada promesa que Él te ha dado la va a cumplir en su momento. Que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición y nos vemos pronto.